me reduce, que si me quita, que si me agrega, que si me da, que si no me da, en fin, todo ese tipo de aspectos emocionales, materiales, sociales, laborales, en fin, de cualquier tipo de índole, Cristian. Y bueno, queremos hoy platicar un poquito acerca de estas situaciones, Cristian. Platícame un poquito, Cristian, por favor, y quiero que hagas memoria de esta parte, de cómo era tu infancia antes de consumir. ¿Cómo era tu infancia? ¿Qué hacías? ¿Estudiabas, jugabas, trabajabas, te obligaban? ¿Qué hacías, Cristian? ¿Cómo era tu infancia? Pues mira, Salvador, mi infancia pues era plena de felicidad, pues siempre jugaba, platicaba, hacía, pues la verdad no me interesaba más que otra cosa más que jugar y todo, no me preocupaba de nada. ¿Qué jugabas, Cristian? Pues fútbol, todo el tiempo jugábamos fútbol o jugaba con mis amigos, no sé, pues, diferentes juegos. Ajá. Pues todo estaba bien, hasta que pues crece uno. ¿Estudiabas? También estudiabas. ¿Hasta qué grado de estudios tienes, Cristian? Hasta la prepa, tercer semestre de prepa. Ok, entonces primaria, secundaria y tercer semestre de prepa. Sí. Ok, en casa, ¿cómo era la situación antes del consumo? ¿Cómo era la situación en casa, Cristian? Pues la verdad era pues muy amena, estábamos bien, todo estaba bien, no había problemas de nada. Mi mamá estaba contenta conmigo, mi papá estaba contenta conmigo, mis hermanos, y todos compartíamos pues un ambiente saludable, un ambiente grato pues en la familia, no había problemas, no había ni discusiones ni diferencias, todo estaba bien. Ok, entonces, en cuanto a esa parte de la familia, socialmente, ¿cómo estaban? Económicamente, ¿cómo estaban, Cristian? Pues bendito sea Dios, todo el tiempo hemos estado bien, nunca nos ha faltado pues nada, tampoco pues no somos ricos ni nada, pero sí Sin carencias. Sin carencias. Entonces tenían una posición económica media, pues, ¿verdad? Ni tan tal ni muy muy. Sí, eso es lo que... Bueno, muy bien. Solamente son como antecedentes para poder fijar la postura del programa del día de hoy, Cristian. ¿Tu papá trabajaba? Sí, pues tienen un negocio, tienen una tienda y allí la atendían los dos, o a veces que se iban a Estados Unidos, trabajaban un poco allá y se regresaban acá a atender la tienda de México. Ah, ok, a ver, ¿cuánto tiempo los dejaban solos, Cristian? Pues la verdad, a veces que nos dejaban a mí me dejaron casi un medio año. Medio año. ¿Y te dejaban encargado con alguien? Sí, una nana o así. Ah, o sea, una nana. Eras de nana, mira, mi chiquito chulo, ¿eh? Esa parte no me la sabía. Qué bueno que estamos aquí compartiendo y aquí nos van enterando pues de situaciones ahí como ocultas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir platicando, Cristian. Entonces, hasta 6 meses se iban. Ahí todavía no había consumo, Cristian. No, pues en ese tiempo no. Cuando empecé a consumir fue como, pues sí, como ya en la prepa, entrando a la prepa fue cuando empecé a consumir. Entrando a la prepa. Estamos hablando de los 15 años. Pero bueno, antes de entrar a esa etapa, Cristian, relación, hermanos, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano y 2 hermanas. Un hermano y 2 hermanas. ¿Cómo era la relación entre hermanos? Pues bien, nunca me tuve problemas con ellos, ni todo el tiempo estábamos unidos, nunca hubo ni diferencias ni nada. Todo el tiempo pues, nos dio un ambiente saludable, un ambiente ameno pues, hasta que conocimos a la droga. A ver, Cristian, ¿tus hermanos consumen? Pues la verdad mis 2 hermanas no, y mi hermano sí, en algún tiempo sí consumió droga, pero ahora lo que más consume es alcohol. Alcohol, perfecto. Pero bueno, vamos a dejar a tu hermano a un lado en cuanto a su consumo. Nos vamos a dirigir específicamente a tu persona. Entonces, estamos hablando de una familia que hasta terminando secundaria, el ambiente es un ambiente sano, la economía una economía estable. Donde yo veo un poquito de discrepancia, Cristian, o algún factor de riesgo, es en esa área que los dejaban solos. ¿Qué pasaba con Cristian en esos tiempos que los dejaban solos? ¿Qué hacía Cristian? Y sobre todo, no qué hacía,
¿qué sentía Cristian? Pues la verdad me sentía solo, abandonado, me sentía como que, me empecé a sentir como que mi familia pues me dejaban solos porque no me querían o porque me hacían menos, empecé pues a pensar cosas malas o empecé a decir que no tenían el tiempo para mí, que nomás tenían el tiempo para mis hermanos, todo el tiempo pues como pues empezar a buscar culpables, ¿no? A buscar excusas o de decir que no me quieren, que no están conmigo porque les doy vergüenza o algo así, todo el tipo de cosas. Ok, entonces ahí en esos lapsos y cuando llegaban de trabajar, otra vez regresaba la armonía. ¿Qué pasaba cuando tus papás regresaban de Estados Unidos de trabajar? Pues sí, la verdad sí regresaba la armonía, pues con eso que siempre que llegaban me traían regalos más que todo. Ah, ok, traían regalos y traían dólares, ¿verdad? Ya apoyar, de comprar artículos, en fin, algunos aspectos así. Perfecto, Cristian, tenemos entonces los antecedentes más o menos planteados. Cristian, ¿cuál fue la primera droga que probaste? La marihuana. La marihuana. Platícame cómo fue tu primera experiencia con la marihuana, Cristian. Pues la primera experiencia con la marihuana, pues la verdad lo hice porque todos de por mi casa lo hacían y pues fue cuando en un lapso que mi mamá nos dejaba solos, mi papá nos dejaba solos, pues fue cuando ahí por mi casa pues todos fumaban, allí había un cierto grupito, allí en la esquina todo el tiempo, que eran mis amigos y amigos de mi hermano y pues ahí le empezamos a consumir por sentirnos pues parte de ellos o por A ver, querer. fíjate bien, Cristian, me dices, por sentirme parte de ellos. Y entonces aquí es donde empieza este programa de Platiquemos de Adicciones, que te recuerdo, Cristian, este programa está pensado en la prevención, en esas emociones que tú sentías, que ahorita me estás diciendo, que te sentías, que querías sentirte parte de un grupo. Y entonces la pregunta es, ¿no eras parte de tu familia? Un grupo medular en la sociedad, la familia, ¿no? Sí, pues sí era parte, pero en sí no me sentía parte de ella, me sentía más parte de mis amigos porque pues ese era como el escapatorio, no sé, o como querer tratar de imitarlos más bien. Ah, ok, los veías, no estaba bien cimentada en ti la figura paterna, por la ausencia de él, no estaba bien cimentada esa figura paterna, y tú al ver alguna figura que te hacía creer que era como superior o que hacía cosas mejores, querías ser parte de esa sociedad, de ese grupo, y entonces te forzaron a consumirla, Cristian. No, nunca, nunca, hasta incluso todos los más grandes así no, nos corrían así cuando empezaban a fumar o así, nos corrían, pero yo y otro amigo pues todo el tiempo veíamos dónde la dejaban, o sea, nos acababan un cigarro y mirábamos dónde la dejaban o así, y íbamos de curiosos, empezaron con curiosidad y ya después acabó siendo un gusto. Fíjate, o sea, empezó por curiosidad, por sentirte parte de un grupo, por falta de identidad en casa, ¿verdad? ¿Cómo era tu factor espiritual en ese momento, Cristian? Pues la verdad todo el tiempo he creído en Dios, Salvador, todo el tiempo ha estado Dios ahí, todo el tiempo creo que Dios nunca me ha dejado ni nada, pero hay ciertos momentos en mi vida que me he desprendido de Él, hay veces que pues nada más pienso en Él o lo ocupo cuando de verdad lo necesito, estoy en un mal problema o estoy en la cárcel o ya tengo una mala situación, ahí sí es cuando me encomiendo a Dios. O sea, tú eres de los que tienen a Dios como los extinguidores que dice, úsese en caso de emergencia. Exactamente. Sí. Mira, nada más, entonces. Y esa es una situación bien importante, porque yo creo que el día de hoy te has dado cuenta que el acercarte a Dios te ha traído beneficios, Cristian. Sí, la verdad, sí, pues me ha dado pues un poco más de paz en mi vida, un poco más de tranquilidad y pues me ha puesto mi vida para verla en otro tipo o en otro sentido o en otra forma, la vida con Dios y sin Dios. Ok, porque ya viviste la parte, como lo acabas de mencionar, Cristian, la parte de la vida sin Dios, aunque hoy te das cuenta que siempre estuvo contigo. Sí, pues, o sea, todo el tiempo ha estado Él ahí conmigo, nomás que hay veces que, como dicen,
pues hay veces que uno le cierra la puerta, mientras Uno que le él está cierra. tocando allí la puerta y tú te la cierran. Es como cuando van los hermanos y te tocan la puerta de tu casa y los ves y dices, ah, son los hermanos, ya ni sales o los haces a un Oye, lado. como cuando dicen que los hermanos llegan a la puerta y tocan, ¿no? Y les contestan, ¿quiénes somos? Somos hermanos. Y que les dicen, ¿y qué quieren? Platicar. ¿Y cuántos vienen? 3. Ah, pues platiquen entre ustedes. Algo así, algo así. Platiquen entre ustedes, ¿verdad? Yo estoy bien, sí, así es. Entonces, son situaciones, Cristian, que vemos que el día de hoy puedes percatarte, Cristian, de los errores que has ido teniendo, ¿no? En tu vida, en todo el paso de tus acontecimientos. Probaste la marihuana, Cristian. Sí. ¿Y cuánto tiempo más probaste la marihuana? Pues en sí duré pues, casi mucho tiempo usando marihuana y ya después de allí como unos 6 o 7 años fue cuando empecé a probar otras cosas. Entonces, a los 15 años empezaste a consumir drogas, la marihuana, que como se dice es la puerta, ¿no? Es la puerta a otras drogas. ¿Hoy cuántos años tienes, Cristian? 32. 32 años, o sea, la mitad de tu vida llevas consumiendo y has ido experimentando otro tipo de drogas, que por supuesto han sido más fuertes, ¿verdad? Y que te han traído problemas serios legalmente en tu caminar, ¿no, Cristian? Así es. Bueno, entonces, después de que consumes drogas, ¿cómo ves el cambio, Cristian, en cuanto a tu relación familiar? Pues pues muy diferente, Salvador. Veo que todas las puertas que estaban abiertas en mi familia pues se empiezan a cerrar una, otra, con la familia, con los tíos, con los hermanos, con la mamá, con el papá. No es la misma confianza, no es la misma atención o no sé, te sientes reprimido, te sientes no aceptado en tu familia, te sientes discriminado. A ver, me dices que con el consumo así te sentías, pero cuando me decías, me hablabas de que tus papás se iban de casa a trabajar a Estados Unidos, te sentías de la misma manera. Sí, exactamente, pero ahora un poco, con un poco más de, pues, ¿cómo te diré? De culpa. Sí, como, pues más bien lo sentía como un tipo de refugio, más bien, como un refugio en las drogas para, pues, olvidar esos sentimientos, o no sé, o adormecer un poco la mente y no pensar en que no me querían, que me dejaban por eso. Y si lograbas el cometido de olvidar por un tiempo el estado emocional en el que te encontrabas. Sí, pues sí, sí, la verdad sí me alejaba esos pensamientos o me ponía a hacer otro tipo de cosas o no sé, el chiste pues no sé, me escapaba como de mi realidad, como quien dice. Ah, te escapabas de la realidad, porque esa es la finalidad del uso de drogas, ¿no? Escaparse de la realidad que estamos viviendo. Vivir una vida de fantasía, vivir una vida de sueños, porque bueno, dentro del consumo de drogas hay sueños, hay metas, hay todo ese tipo de aspectos, que si bien son negativos, son engañosos, están fuera de lo que es la ley, fuera de lo que son los permisos, vamos a decir, que da Dios para poder seguir adelante. Pero bueno, con este tipo de situaciones que tú me estás comentando, Cristian, ¿cómo cambió tu relación familiar en cuestión del consumo de drogas? Vamos a dejar aquí, vamos a nuestro primer corte comercial, Cristian, y regresamos para seguir platicando contigo. Gracias, regresamos en un minuto. ¿Ya ves que no es difícil? Sí, ¿Verdad? pues sí. Vamos platicando, vamos, nada más es eso, una plática tranquila. Ya no debe tardar ahorita este muchacho. Agárrale, agárrale.
No sé qué carrillón me van a dar, ¿qué es, güey? ¿Eh? ¿Qué carrillón me van a dar, hija? Así pasa, pero no hay broma. Tenemos que mandar saludos para la Fundación Alcasaga. Ahorita les voy a dar un saludo. Pongan atención que llegando les vamos a preguntarles, dices. Vamos. ¿Listo? Sí. Mira, Rolando, señores, estamos de regreso aquí con ustedes en tu programa Platiquemos de Adicciones, un programa diseñado para la prevención de adicciones, ya sea alcohol y drogas. Recordándote que en Fundación Arcasaga, donde juntos cambiamos vida, si tú ya tienes un familiar con algún problema de adicciones a droga o alcohol, ahí vas a encontrar un trato amable y digno que permita superar las adicciones al alcohol o a las drogas. Estamos ubicados en el centro de esta bella ciudad de Morelia, en el teléfono 427-2472. Ahí estaremos a tus órdenes para poder apoyarte con un tratamiento, con un proyecto terapéutico el cual te pueda reintegrar a la sociedad. Y bueno, Cristian, nos quedamos con esta parte en donde nos decías cómo fue cambiando tu relación. ¿Ahí ya estabas casado, Cristian? No. Todavía no estabas, andabas solterito el muchacho. Sí. Por cierto, perdón, quiero mandar saludos a Fundación Arcasaga que nos están escuchando. Que pongan atención porque regresando les vamos a preguntar a esos muchachos que están por allá. Al pastor, no sé si es pastor Rolando Arturo Frías, Sí. si es pastor, le mando un saludote, no sé si él se acuerda de mí, yo soy Salvador Bautista. Le mando un fuerte abrazo a mi amigo Sergio Garfias. Y bueno, a mi amigo Pedro Romera que nos está saludando también. A todos nos están saludando de Cueneo, en Tuzantla. Bueno, seguimos, vamos a seguir platicando. Estaba soltero en esa etapa, Cristian. Chamaco, con una posición económica aceptable, sin problemas en casa, pero entramos al mundo de las drogas. Y entonces, Cristian, la situación en casa, ¿cómo cambia? Pues empieza a haber un poco de problemas, en sentirme incomprendido. A ver, te volviste, ¿tú cómo eras en casa antes de las drogas? ¿Eras alegre, social, servicial? ¿Cómo eras antes de consumo? Sí, sí era servicial, pues le ayudaba a mi mamá, Uh-huh. tenía más plática con mis hermanos, con mi mamá tenía un poco más de comunicación, con mi papá. Incluso pasaba mucho tiempo con mi papá y al momento de llegar las drogas, pues me empieza a ver una cierta distancia, un cierto alejamiento. Uh-huh. Pues las cosas no van como viento en popa, siente que el barco se va hundiendo. El barco se está hundiendo. Sí. Y no hay quien eche un lazo para poder ayudar a ese barco que se está hundiendo, ¿verdad? Va a pique completamente el barco. Y esos son aspectos que el día de hoy quiero pues hacer como ver a nuestros radioescuchas, Cristian, que si tú en casa ves que tu hijo se empieza a alejar, empieza a dejar de hacer los mandados que ve a las tiendas, que va por las tortillas, que ve por los refrescos, que ya no platica tanto, son como señales, ¿no? Son señales que el día de hoy los papás debemos que tener en cuenta, que si está pasando eso es muy probable que el chamaco se esté acercando a círculos sociales enfermizos, que pueda haber en esos círculos sociales droga o alcohol, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿después qué pasa, Cristian? Pues me empiezo a sentir más cómodo con las personas en la calle que con mi familia. Empiezas a tomar una posición más de calle que de casa. Entonces te vuelves como ese bien conocido refrán que dice, candil de la calle,
Oscuridad. obscuridad de tu casa, hijo. Sí, exacto. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa, Cristian? ¿A qué edad te casas? Pues apenas tengo 10 años de casado, es cuando... Tienes 10 años de casado y me dijiste que tienes 32 años. A los 22 años te casaste, a los 15 años empezaste a consumir, o sea, tenías 7 años de consumo de drogas cuando te casas. ¿Tu esposa sabía que consumías? La verdad sí, cuando me la robé hubo ahí ¡Ah, me la robaste! Mira nomás. hubo una plática ahí con sus papás y Ajá. con los míos y pues ahí le dijeron la verdad de cómo era y todo y O sea, que tus papás le hicieron el favor a la chamaca de decirle, mira, quien te está llevando es fulano y así. exactamente, no le dijeron ni engaños ni bromas y pues ella aceptó. Ah, ya dijo que sí. Sí, Mira no. nomás, el buen trompo se echó a la uña. sí, sabiendo pues en el alacrán que se iba a echar a la mano. Ajá. Pero pues sí, pues los primeros meses te voy a decir, pues sí estábamos bien y todo. Ya cuando empezó a ver la persona que en realidad que era, porque al estar con ella, pues no saqué el verdadero yo interno que... Rápido no lo sacaste, ¿verdad? No, me esperé Como un dicen, poco de tiempo. el cobre lo sacamos al mes, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo te comportaste? ¿Cuánto tiempo tardaste en sacar el cobre, Cristian? Pues casi como unos 6 meses fue... 6 meses de bien Sí, portadito. fue felicidad y todo. Miel en hojuelas. Sí. Ya después de ahí, pues empezaron los problemas, empezaron los reclamos, empezaron pues a ver la diferencia pues en mí, empezar a renegar, empezar a ver que todo lo que me decían que hiciera o lo que me aconsejaban ellos, pues todo lo veía mal. Decía que pues la verdad que ellos querían hacer de mi vida como ellos querían y no como yo la quería tomar o hacer. O sea, sentías que te manipulaban Sí. y que los consejos que te daban, que estoy seguro que eran para bien, tú los tomabas como quitarte la libertad, quitarte tus tiempos, que tú podías salir a disfrutar con tus amigos por ratos, pero no eran por ratos, ¿verdad? No, eran más, es como me dicen que son más tiempos que estoy con mis amigos que con los que estoy con mi familia. Oye, y cuando regresabas a casa, perdón por la pregunta, pero las risas, los abrazos y la felicidad se quedaba con los amigos. Sí, exactamente, y acá eran puros gritos, enojos, malas palabras, reclamos, regaños, insultos, y hay veces que 1, 2 o 3 veces que hasta golpes. Hasta golpes. O sea que tú eres de los que son golpeados por la mujer. Pues hay veces que sí, también, hay veces que sí, hay veces que también, 1 o 2 ocasiones, pues tuve la desdicha de pegarle a mi esposa. Ok, perfecto. Pues entonces son esos síntomas que nosotros estamos queriendo como que vean las familias que nos están escuchando en esta bella tarde acá en nuestro programa Platiquemos de Adicciones, que vean, porque muchas de las veces la familia Cristian se cega, se niega a creer que hay un problema de adicción serio, ¿no? Te casaste, a los 6 meses sacamos el cobre, Cristian, y empiezan los verdaderos problemas en casa. ¿Cuánto tiempo duraste o siempre consumías? Sí, la verdad siempre estando todavía con ella, nomás un cierto tiempo dejé de fumar, pero seguí fumando marihuana. Ya después, pues, agarré como quien dice confianza, ¿no? Y seguí en lo mismo, seguí fumando marihuana, seguí con mis amigos, seguí haciendo, pues, como si estuviera soltero, pues, no quería aceptar esa responsabilidad que ya había tomado. Como si estuvieras soltero, mira nada más que chulada de niño, ¿no? O sea, si acepto robarme a la señora, a la señorita, robármela, decirle qué tantas cosas les prometemos, ¿no? A la esposa cuando las robamos o cuando nos casamos, ¿no? No, que vas a ver, que yo, que tú, que fui, que fuimos, que vamos a lograr. Y a los 6 meses se acabó el encanto. Sí, exactamente. Ya hay como un cierto roce al verla como, o a veces hasta pensar, pues, que me estaba arruinando mi vida, que... Ella te estaba arruinando la vida. Sí, exactamente, llegué a pensar que ella me estaba arruinando mi vida, que, pues,
yo tan feliz que era, que para qué había tomado esa decisión si yo podía hacer lo que yo quería y nadie me decía nada, nadie me privaba de mi libertad, nadie pues me decía de las cosas cómo se debían hacer o tomar esa responsabilidad como la debía de tomar. Ok, y entonces, trabajaba, supongo. Sí, siempre he sido, pues, al trabajo sí he trabajado, pero también influía mucho la droga, porque hay veces que prefería gastarlo en droga, en el alcohol y andar con mis amigos, quedar bien con mis amigos que con mi familia. Fíjate nada más, o sea, el candil de la calle crecía y la oscuridad de la casa también crecía, ¿verdad? Todo iba en crecimiento por el consumo. Hoy sabes que es por el consumo de alcohol y de drogas, por esas amistades que en su momento, ¿cuántas veces te dijeron en casa, Cristian, no te juntes con ellos? Infinidad de veces. Fue, pues, a diario casi, decían que, A diario. que no, esos muchachos no iban a llevar a nada bueno, que esos muchachos eran mala influencia para mí, pero pues yo, en mi cabeza pues decía, pero si ellos no me ponen una pistola para que fume o me drogue o esté alcoholizado, incluso yo decía, pues si yo soy el que los busco, yo soy el que los busco, les digo dónde están, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer una parrillada, pero pues ese era como el pretexto de volvernos pues, a drogar y a seguir conviviendo con ellos. Me sentía como que ellos me entendían más que mi familia. A ver, ¿por qué sentías que ellos te entendían más, Cristian? Pues como que era la misma comprensión, eran como que ellos sí sabían lo que yo estaba viviendo y mi familia como que no sabía por los problemas que estaba pasando o tenía más, pues como que más confianza con ellos de platicarle mis problemas que con la familia. O sea, pensaba que pues que mi familia no era pues como punto y aparte que mis amigos sí me comprendían y mi familia no sabía lo que yo sentía o lo que yo estaba pasando en ese momento. Muy bien, Cristian. Vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos con esta parte que dices que en mi casa no me comprendían y mis amigos sí. Ahí quiero ahondar un poquito más. Gracias a ustedes que nos escuchan. Regresamos en un minuto. Escorpión. ¿Tienes un baño? ¿Perdón? ¿Baño? Arriba. Tienes un minuto. Sí. Sí, no me pasa. Al fondo a la derecha o tomando a la izquierda. Está y búscale. Ay, qué caray. Voy a ir hoy al grupo. ¿Eh? Voy a ir hoy al grupo. Tengo ganas de ir. ¿Quieres ir? No sé, una vuelta. Hoy es... Ay, pero... Ay, el miércoles, ¿qué tienes? Ay. Si vas... Déjame checarte a qué horas es el partido de América. Ah, no, voy el viernes, entonces el jueves. Mañana tengo evento. No pasa nada, no pasa nada. Yo te digo que estoy diciendo todo. Para que no vayas tan bien hasta en la noche. ¿Sí le jalaste? Sí. Ok, porque hay algún cabrón que me deja por ahí toda la pitina. No. Mira, hoy juega el América contra el León a las 7. Ah, entonces no. Van a ver el partido estos chamacos. Oye, Pero si quieres, puedes llegar a las 9:30, 7. De 7 a 9. A las 9 y empiezas una junta maratónica. ¡Ah! No, Que la termines por ahí de las 3, 4 de la mañana. Y a las 5 empieza tu programa. Ah, no, pues entonces terminas después. Para que te vengas directo al programa. Eso es todo. Les avisas por Muy favor. bien. No hay tanta necesidad. A las 7 cuando hago el programa estoy caladérico, mano. Caladérico, aquí estoy por instrumentos. De verdad que algunas te tengo que hacer así para... No veo, mano, de lo dormido que estoy. Pero es que debe de ser a esa hora del programa, ¿no? A las Pues 7. es cuando capta la atención de toda la gente. Porque si lo pones a las 8 ya. Ya, No, ahí ya. ya la gente ya ha entregado a sus niños a la escuela, ya está con su cafecito, con sus amiguitos, de la oficina. Ya valió todo. Tiene que ser eso. Hay horas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, en la tarde esta es una, a las 7 es otra, a las 9 es otra. O sea, a las 4 es buena hora, Muy ¿verdad? buena hora. 4,
Entre 6 y 7 y 7 y 8 también es muy buena. Y de 9 en adelante, ahí hay un chingo de audiencia. Cuando quieran los mando al aire, ¿eh? Ay, yo pensé que la chingada. ¿Quieren ya? ¿Sí? ¿Ya listo? Va. Regresamos con ustedes nuevamente aquí en tu programa Platiquemos de Adicciones. Recordando que en Fundación Arcasaga, Cristian, tenemos un lugar en donde podemos encontrar recobrar esa armonía. Teléfono 427-2472, trabajo profesional de rehabilitación ante las drogas y el alcohol. Cristian, me quedé con esta parte y te decía que íbamos a regresar en donde tú me decías, vamos a como a desmenuzar un poquito, esto que me decías, que en casa no encontrabas la comunicación o la comprensión, y en la calle sí, ¿no? ¿Por qué en casa no? Pues como que me sentía un poco como apartado, no sé, sentía como que mi familia era como otra cosa, no era como, pues no eran como de mi parte o de mi círculo en el que yo estaba en ese momento pues desarrollándome o juntándome, y sentía que pues no había, digo, esa comprensión o no había esa confianza más bien de decirles, no, pues mira, tengo un problema, tengo este A ver, problema. tú ya sabías que el consumo de drogas era malo, Sí, o sea, ya estabas consciente de eso. sí, porque en mi casa me inculcaron desde chico que las drogas pues son malas. Ah, o sea, en casa sí hubo la enseñanza de que las drogas eran malas y que causaban problemas. Sí, Y Cristian ya estaba hasta el cuello metido en las drogas. sí. ¿Y qué estabas esperando, Cristian? A que ellos te dijeran vamos a platicar, y cuando te decían eso, ¿cómo te ponías tú? No, pues les decía que no, que yo no tenía ningún problema, que yo estaba bien, que yo no sé por qué pensaban eso de mí, que ellos nomás lo hacían por hacerme sentir mal o por estarme nomás, pues, hacerme sentir mal o fregándome o... Negabas la situación. Sí, negaba la situación. Y cuando llegabas con los amigos, No, pues allá, pues ellos sabían que, pues, yo creo que me comprendían más porque pues, ellos andaban en lo mismo. te comprendían más. Oye, te comprendían más porque allá sí decías la verdad. Sí, ¿Cómo te van a comprender una persona a la cual no le hablas con la verdad? exactamente. ¿Sí o no? Sí, exactamente. Y entonces le echas la culpa a la familia de que no te comprendía cuando tú eras el que te apartabas y no decías qué es lo que te estaba pasando. Sí, ¿Cierto o no? Sí, exactamente. Oh, y entonces sí cae un poquito el 20, ¿no? Sí. A ver, entonces, Cristian, porque esta parte nos debe de servir mucho. ¿Cómo hubieras querido tú que te hubieran dicho tu familia? No, pues que sí te decía, porque me dices que sí te decían que si tenías un problema de adicción y si tú lo negabas. ¿Cómo era entonces que te tendrían que haber dicho para que tú dijeras, pues sí, sí tengo una bronca de adicciones? Pues más bien tenía como el miedo, ¿no? De comentárselos, o sabía que, pues como había en ese tiempo, empezaban a ver los famosos anexos, y yo Ajá. decía, no, pues si les digo eso, la primera solución pues va a ser meterme a un centro de este tipo o algo así. Pero eso es lo que tú creías, Sí, no lo que te habían dicho. no, Nada más esas eran tus creencias. sí, Y basado en esas creencias, no hablabas con la verdad. sí. Bueno, y entonces, ¿cómo? Repito nuevamente, esto nos va a servir mucho en casa. ¿De qué manera hubieras querido que te hubieran dicho tus padres? Pues yo quería, o sea, yo pienso que me gustaría que me hubieran de haber dicho, pues, haberse arrimado un poco más a mí, en vez de regaños, en vez de... En vez de regaños. O sea, cuando tú te acercabas a los padres, había regaños. Sí, a veces o cuando me miraban tomando, así, porque no me drogaban delante de ellos. No, pues ya nada más faltaba eso, ¿no? Sí, pero, o sea, cuando tomaba o así, o que íbamos a fiestas, así, me decían que no tomes, que no hagas esto, yo te digo que esto está mal, que esto no lo tienes que hacer. Y yo decía, no, pues si por esto se molestan, ahora te imaginas diciéndoles que fumo marihuana. Dije, no, pues me van a correr de la casa, o me van a encerrar, como te digo, o me van a correr, o van a buscar otra forma de ayudarme. Y yo nunca pensé que, la verdad, me ayudaran con pláticas o sentarme allí con ellos. Dije, no voy a poder tener un diálogo con mi papá
honesto o bien para decir, oye hijo. Tranquilo, un diálogo Sí, tranquilo. un diálogo tranquilo. ¿Sabes? Porque, bueno, en mi caso, las pláticas que tenía yo con mi padre, mira, a mí mi papá me agarraba y me sentaba, me decía, a ver Salvador, ven acá, siéntate ahí, y me sentaba. Y decía, otra vez ya viene el regaño. Vamos a firmar un acuerdo tú y yo, como si fuera un contrato. Y yo decía, bueno, pues si no soy tu empleado, ¿cómo vas a hacer un contrato conmigo? Yo soy tu hijo. Y me hacía firmar un contrato en donde yo me comprometía que esto, que aquello, que... Y fírmale, y le firmaba, Cristian. Claro que dándome la vuelta yo decía, vámonos a la fregada con tu contrato. Sí. ¿Por qué? Porque yo no soy tu empleado. Mi papá acostumbrado a hacer contratos con sus empleados, bueno, pues les pagaba, ¿no? Y yo decía, bueno, pues a mí ¿quién me paga? Pues yo no me daba cuenta que me daba casa, vestido y sustento. No me daba cuenta de eso, pensaba yo que era una obligación de él dármelo, ¿no? Sí, o sea, también el miedo, Salvador, más que nada, a que me golpeara, porque mi papá era muy recio en cuestión de eso, de que anduviéramos en drogas o así, y todo el tiempo era muy recio, era como que yo pensaba que al decirle yo eso, pues me iba a dar una cintareada, pero buena. Ah, ¿también te cintareaban a ti? Sí. A mí también, y me correteaban por toda la sala para agarrarme, ¿verdad? Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que falta entonces al papá que nos está escuchando en esta tarde, Cristian? ¿Qué es lo que le hace falta? Sensibilidad para poderle llegar al chamaco. Sí, o sea que se sienten pues, con sus hijos a dialogar, pero un diálogo bien, sin maltratos, ni regaños, ni nada. Hablar y poner las cartas en la mesa, pues bien, no que tengan su as de la manga abajo y con el cinto por un lado. Vamos, que se quiten un poquito. Una vez una persona me decía, es más fácil que tú bajes al nivel de tu hijo, porque ya has pasado por eso, a que él suba a tu nivel que lo desconoce, ¿no? Exactamente. Nunca ha pasado por esa etapa, es desconocida, y a veces le queremos exigir al adolescente que suba al nivel, que me entienda que yo lo que le estoy diciendo es por su bien. Sí, ya sé, pero él no ha pasado por esa etapa. Y queremos hacerlo a base de regaños, castigos, golpes, amenazas, violencia física o verbal, y el chamaco pues resulta así, ¿no? Con rebeldía. Dice, no, pues no. Incluso cuando, pues sí es una parte muy buena la que tocas, porque pues yo al ver que no me trataban así o que no tenía un diálogo de esa manera, pues yo saliendo de mi casa, pues a base de puros regaños, golpes o así, decía pues ahora para que se les quite, ahora sí lo voy a hacer y lo voy a hacer más seguido, sí, ahora sí para que digan que ahora sí soy un drogadicto. La rebeldía ante Sí, todo, ¿no? exactamente. O sea, mostrando, gritando en auxilio, pero con actitudes erróneas, Sí. ¿verdad? O sea, sí necesito que me hablen, sí necesito que me ayuden, sí necesito que platiquen conmigo, que se acerquen a mí, pero estamos utilizando un diálogo equivocado de los padres a los hijos. Sí, pues como mis padres eran pues a la antigüita, como papá era a la antigüita, que todo se resolvía A golpes. a cintos. Pues sí, pero siempre va a ser a la antigüita. ¿Por qué? Porque yo ahorita soy a la antigüita. Mi amigo Pedro, pues es a la antigüita, pues ya modelo clásico, un clásico, pues antigüita. Cuando tú estés grande, vas a decir lo mismo. Estoy hecho a la antigüita, y así siempre nos vamos con esa justificación de que estamos hechos a la antigüita y los chamacos son los que pagan los platos rotos. Que sí me sirvió también en un cierto grado ese trato así o algo así, porque si no fuera por esa cintareada, pues la verdad no estuviera ni aquí o hubiera hecho otras cosas peores. Ese era como el estate quieto o detente un poco, porque si no sabes lo que te va a pasar. Ok, pero hubiera sido mejor un diálogo de comprensión. Sí, sí. Un diálogo abierto. Sí, 1000 veces estaba mejor pues ver platicado bien o acercarse con pues la confianza, tener la confianza de los dos lados, no solo mi confianza, que me gana que yo tuviera confianza y contárselo si ellos no iban a tener esa confianza para ayudarme o para reaccionar de una forma adecuada, sino pues lo veía pues como que
ni iba a ser aceptado ya en mi casa, o me iban a rechazar, o me iban a discriminar por yo ser un drogadicto. Ok, entonces ahí estamos en el diálogo deseado entre padres e hijos. Después nos regresamos a la etapa, Cristian, en donde te casaste y empezaron a partir de los 6 meses, empezaron los problemas con la esposa. ¿Hijos? ¿Hay hijos? Sí, tengo 2 niñas. 2 niñas aparte, o sea, rodeado de pura mujer. Aguas, 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 no hay nadie que sea aliado. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿y no te daba miedo, Cristian, engendrar hijos y tú consumiendo drogas? Sí, pues la verdad, la primera niña que tuve, incluso cuando mi mujer estaba por dar a luz, estaba yo en una sala ahí esperándole, pidiéndole a Dios que no me saliera con síndrome de Down, o que no me saliera con una deficiencia pues mental o física, que no tuviera una mano, saliera mal de su corazón o así. Y hasta cuando salió y pues la agarré en mis brazos, dije, y me dijeron, no, todo está bien y todo, dije, ay, gracias Dios mío, por no darme pues una niña ni enferma ni nada, pero yo ya sabía las consecuencias que la droga conlleva pues a tener hijos o tener una relación sexual con una persona estando drogado. A ver, Cristian, ¿y entonces por qué lo seguías haciendo? Explícame, por favor, por qué diablos lo seguías haciendo si sabías. Pues la verdad, pues había un cierto gusto, fetiche o llámalo placer o no sé, me sentía como relajado, me sentía como si algo pasaba en mi casa, algo malo o así, un problema que tuviera una discusión o algo, me salía, me fumaba un cigarro y todo se me olvidaba, sentía que mis problemas se escapaban o se esfumaban, no sabiendo que en vez de escaparse se estaban haciendo más grandes o aumentando. Bueno, pero a ver, espérate, si te dabas cuenta, voy de acuerdo que en el momento del estrés máximo, te fumes un cigarro, relajes, pero sabías de todas maneras que se iba a incrementar el problema con el consumo. Sí, sí, estaba consciente. Y entonces, ¿por qué seguías haciéndolo, hombre? Con esto, ahorita ve pensando esa respuesta. Vamos a nuestro último corte comercial que mi amigo Pedro nos está mandando. Regresamos con eso. Piénsale bien, Cristian. Gracias, regresamos con ustedes. Ya nos aventamos la hora, güey. Sí, Ya nos aventamos la hora, güey. como si nada, en Como caliente. si nada, ¿ves? ¿Viste? El cabrón me llegó. Dice, porque los besos se dan personalmente. Uy, coqueta. Algún día te daré muchos. ¿Quién pone eso? Pues una amiga que tengo aquí. Pero esto del Facebook es un cogedero tremendo. Sí, Lo descubrí tarde, ya con 57 años. Y estamos al aire. Mira, una con doble chip. Oh, ¿qué es esto? Pero se alcanza a escuchar todo súper clarito en el Face. sí, la vez que estamos en una radio. ¿Eh? Sí, se escuchaba todo. Qué cosas, qué cosas. ¿No estás pensando la respuesta? ¿Eh? Citlali, la esposa de Jorge Aragón, está escuchando.
¿Cuál fue la pregunta? Que por qué seguía haciéndolo, ¿no? Si sabía que era malo. Exactamente. Pues casi todo el tiempo lo hacía por llevar la contraria a mis padres, así decía, pues, ¿qué? Pues a mí me gusta acá. Sí, se alcoholizan, ¿por qué chingados yo no puedo fumar marihuana? O yo no lo veo malo. Pues no, porque me gustaba, ¿o qué? Ahí tú. Relax. Esto del Face dice. Nos vamos, chicos. Nos vamos. Esa es buena esa canción, qué buena música teníamos de fondo, mis queridos radioescuchas. Por fin Pedro se puso algo bueno de rolas. Gracias, estamos de regreso con ustedes. Te recordamos que en Fundación Arcasaga juntos cambiamos vida. Contamos con métodos únicos que nos permiten realizar un tratamiento eficaz que regrese la esperanza a tu vida o la de tus seres queridos, familiares. Nuestro teléfono 427-2472, síguenos en Facebook, Fundación Arcasaga, nuestra página www.fundacionarcasaga.com. Te recuerdo, 427-2472. Cristian, a ver, esa pregunta es fabulosa. ¿Sabías, me hablaste que tenías formación en casa acerca de que las drogas eran malas? ¿Viste cómo los problemas en casa, bueno, cómo cambió tu vida del Cristian que era antes al Cristian de ahora? O bueno, no al de ahora, sino al que consumía. ¿Viste cómo los problemas después, cuando te casas, aumentaron? Se exponenciaron de una manera grande, ¿no? Después sabes que el poder tener un hijo con consumo hay riesgos. Y lo sigues haciendo. Lo sigues haciendo. ¿Por qué? Pues la verdad, todo el tiempo, pues en mi mente estaba yo decía que eran mentiras, ¿Qué eran mentiras qué? que me hacía mal fumar marihuana. ¿Qué eran mentiras? Entonces todos los programas de gobierno, todos los anuncios, todas las investigaciones científicas no eran para ti. No, la verdad pensaba que todo eso nomás era para, ¿Espantar? como una justificación del gobierno para que no hubiera ni cárteles, no hubiera ni pandillas, ni hubiera tipos de cosas. Yo la veía como, pues que la marihuana era pues algo bien, algo natural, algo pues que la tierra producía. Yo decía, pues si la tierra lo produce es algo normal, algo como si fumarse un cigarro o X cosa. Nunca la llegué a tomar así como un problema. Yo decía, no, el problema no es la marihuana, el problema son mis familiares, los problemas son ellos, el problema no es la droga. No es la droga. Oye, no me vayas a salir como el compañero que estuvo la semana pasada que quería anexar a su esposa porque ella era la del problema, ¿verdad? Sí. No. Bueno, entonces tenías esa como, querías ponerte como una capa de Superman, ¿no? Sí, siempre como, pues defendiendo más bien que mi adicción, Ajá. como pensando que me decían eso para nomás pues estar mal conmigo o llevarme la contraria de lo que yo hacía. Siempre he sabido que la marihuana es mala, que la marihuana conlleva pues a varias formas o varias situaciones de no tener la misma memoria, pues no estar bien pues de salud o te afecta en varias cosas, pero como yo decía que eso era como un mito o como una leyenda de que la marihuana
pues la verdad, yo decía que la marihuana no era mala para mí. Que yo me hacía, pues, te digo, me hacía sentir bien, me hacía sentir relajado, me hacía sentir, pues, escapando, como te digo, de mi realidad. No tenía como ahorita, como pues la misma mentalidad que tengo ahora, la que tenía en ese tiempo. Veía que, pues, las cosas iban como yo quería más bien, ¿verdad? No como debían de llevarse. Y pues veía que no, eso no era malo. Pues lo que te digo, no me sentía pues ni amenazado por la marihuana. Ok, y entonces eso era por lo que tú seguías consumiendo. Y esos son factores pues de riesgo muy importantes que debemos de tomar en cuenta el día de hoy, queridos radioescuchas, cuando muchas de las veces en casa, porque quiero suponer o no sé, porque muchas de las veces en casa se permite el consumo de alcohol, porque es como una droga permitida, ¿no? Socialmente. En otros casos se llega a permitir el consumo de marihuana. ¿Por qué? Porque en algunos aspectos los relaja, los mantiene tranquilos, no discuten, todo está en santa paz, ¿no? Entonces vemos esa parte que es permitido en casa muchas veces. ¿A ti te permitían tomar en casa, Cristian? Pues en cierto caso sí, incluso llegó a haber situaciones que mi papá me decía, no fumes marihuana, mejor toma. Y yo decía, pero pues si a mí no me gusta tomar, si a ti te gusta tomar y a mí me gusta la marihuana. Cada quien lo suyo. Sí, yo decía, pero pues si la riega más un borracho que un marihuano. Decía, si un borracho es el que siempre es el que acaba las fiestas, siempre es el que se pelea y siempre pues anda mal, se cae o anda haciendo diferentes cosas. Yo decía, la marihuana, pues yo me da hasta miedo que me mire la gente a los ojos o estoy ahí refugiado, como que más bien era como para ocultar esa soledad que yo sentía. Como que cuando me sentía solo, me sentía angustiado, me sentía deprimido o algo así, pues me fumaba un cigarro y todos esos problemas se esfumaban y me empezaba a sentir bien, me empezaba a sentir, pues, no aceptado, pero como que esos problemas se esfumaban y decía, pues si mi papá es alcohólico, mi papá es esto, ¿yo por qué no lo voy a hacer? O ¿yo por qué no lo puedo hacer? ¿O con qué cara me vine a decir que no fue mi marihuana si él, pues es un alcohólico, un borracho? Veía que él se ponía bien borracho con sus amigos y convivía y decía, pues ellos hacen las cosas malas o la riegan más que los marihuanos. Veía que toda la gente, pues, cuando anda alguien bien borracho en la calle y todo, lo primero que dicen, mira, anda bien marihuano así, pero no sabiendo que también el alcohol, pues es, pues no sé si sea peor que la marihuana o igual, pero pues conlleva también a lo mismo, a tener problemas, a tener aislamiento con la familia, pues a no tener esa paz o esa tranquilidad en tu casa, ni la misma comprensión, porque, pues como quien dice, más bien lo tomaba como un refugio, Salvador. Ok, entonces, y aquí hay otro factor que tú acabas de mencionar, un factor de riesgo familiar, que es la falta de congruencia. ¿Qué es la falta de congruencia? Que bueno, yo como papá te digo, no vayas a tomar. Pero yo todos los fines de semana como papá organizo eventos en mi casa o si no en la casa del amigo. Total, que yo me la paso tomando como papá y quiero que el hijo no tome. Falta de congruencia. Sí, exactamente. ¿Sí? Yo decía, pues, ¿cómo tú sí tomas o cómo tú sí lo haces? Incluso yo un rato dije, pues que tú me estás dando el ejemplo de tú tomar y pues también ya el último, ya me decían, no, ya no tomes ni nada. Y le digo, bueno, pues si me decías que tomar, era que tomo, ya no quieres que tome, pues ¿cómo estás? A ver, ¿de qué se trata, no? Sí. Sabes, mi papá tiene años, desde que yo tengo memoria, mi papá juega dominó. A veces jugaba los martes, luego los miércoles, luego los jueves, dependiendo del grupo con el que se formara, ¿verdad?, a jugar dominó. Yo hubo un tiempo que jugué dominó, sé jugar dominó, pero hacíamos las parrandotas jugando dominó. Y yo me sentía realizado de sentarme en la mesa a jugar dominó y verme como se veía mi papá. Entonces, yo aprendí, ¿no? El ejemplo lo tuve de mi papá. A fumar aprendí de mi mamá. Lo he comentado.
Mi mamá sentada en la mesa con sus amigas y me llamaba por no pararse ella a prender el cigarro a la cocina. Me decía, ten hijo, me daba el cigarro apagado, prendes la estufa y lo prendes, no le chupes. Y ya iba yo corriendo, regresando y me decía, ay, se apagó, hijo, otra vez. Hasta que un día dije, bueno, pues tanta vuelta que doy de a gratis, mejor le jalo tantito al cigarro y ya llegaba prendido siempre. Ahí aprendí a fumar. Ahí aprendí a fumar yo y aprendí a tomar porque mi papá jugaba dominó. Claro que yo lo llevé a extremos porque mi papá bien jugaba dominó, pero nunca terminaba igual de borracho que yo. Nunca, pues él sí tomaba con moderación. No, pues yo no, como que esa parte no la aprendí muy bien, ¿verdad? Como que esa parte no se me quedó muy bien grabada, pero así era, ¿no? Así era. Entonces la falta de congruencia en casa, cuando le decimos al hijo, mira, la mentira es mala, que no sé qué, que bla, 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 y vienen y tocan a la puerta, ¿quién es, hijo? Ah, pues es la vecina, dile que no estoy. Le estoy enseñando al hijo a mentir, a no enfrentar las realidades tal como son, ¿no? Entonces, un factor de riesgo familiar que encontramos muy grande es eso, la falta de congruencia. Y bueno, yo espero que este programa, Cristian, de verdad te agradezco tu tiempo. Qué bueno que te das la oportunidad de acompañarnos aquí en Platiquemos de Adicciones, en donde juntos cambiamos vidas. Gracias, Pedro y David. Te des la oportunidad de platicar y de abrirte un poco para que todos nuestros radioescuchas, que seguramente tenemos muchos de los casos que tienen un familiar con problema de adicción y otros tantos que son los que consumen. Entonces, a esas dos partes lo que buscamos es retroalimentarlas. ¿Cómo? Poder identificar. ¿Está cambiando sus aspectos de conducta tu hijo? Aguas. Es un foco rojo. Está buscando pertenecer a otro grupo social que no es la familia que es a donde debería de pertenecer. Aguas, hay un foco rojo. No te acercas a platicar con tu hijo, con tu adolescente de una manera abierta, sin regaños, sin golpes, sin insultos, sin castigos. Ten cuidado, porque va a encontrar en la calle con quien platicar de una manera abierta, con confianza, sin regaños, sin tabús, sin miedos, que tú decías, me daba miedo poder expresar la verdad. ¿Por qué? Porque estaba el cintazo de un lado, estaba el castigo del otro lado, ¿no? Sí. Entonces, es lo que buscamos en este programa de Platiquemos de Adicciones, que espero, y para mí ha sido de mucho provecho. Estoy seguro que para ti que nos escuchas en tu casa también ha sido de mucho provecho. Y recuerda que en Fundación Arcasaga tenemos una solución para ti o tu familiar que tiene un problema de adicciones. Despídete, Cristian. Muchas gracias, me despido. Muchas gracias, me despido. Me terminaste un minuto antes, Pedro. No, pues el pi te sonó. Sí. Estabas hablando de todo el pi. El pi. El pi. Espérame que estamos todavía al aire. Sí. ¿Cómo te sentiste, Cristian? No, bien. ¿Bien, va? Sí. Tú decías, nada más voy a dar un poquito y mira.